de nuestro razonamiento y nuestro entendimiento, porque vamos a tocar un tema dentro de la sexualidad pero muy sensible. Así que seamos protegidos por la presencia del Eterno, seamos cubiertos con la sangre del Cordero, y que todo espíritu de inmoralidad que ande gravitando sea atado, sea amordazado y sea destruido por la palabra que vamos a soltar el día de hoy. Pero de que brincan changos, brincan. ¿Ok? Entonces vamos a poner mucha atención, vamos a abrir el corazón porque realmente, fíjense que esta enseñanza de Torah es de las pocas que se puede visualizar con mucha claridad la suavidad de la enseñanza misma y de repente ¡zas! Entra a un espesor de la palabra que nos deja así, descalabrados. En el buen sentido, ¿verdad? En el sentido de cómo va la enseñanza inyectándose, cómo va entrando la palabra. Y una de las cosas que le preguntaba a Hachem es, Señor, ¿por qué fue diseñada así esta parte de la Torah? Porque recordemos que el lunes pasado, ¿se acuerdan qué fue lo que vimos? Sí, el tema de Pinjas, el tema de las mujeres midianitas, de cómo hubo una plaga y cómo murieron. Sí, y no sé si tú recuerdes o si te has echado un clavado a esa parte, porque ahorita ya estamos en la parashá de Matot. Sí, Matot. Y Matot eh, al español quiere decir, es el plural de tribus, ¿ok? Entonces el Eterno hace una señalización muy importante en esta parashá, en esta sección, donde el mensaje que él da va directamente a los raché. A los raché es a las cabezas de las tribus de Israel. Pero si tú ves un poquito antes de que termine la parashá de Pinjas, que es la anterior a Matot, te vas a dar cuenta que hubo por ahí un ajuste de cuentas para parar la plaga. Y cómo murió mucha gente que se involucró con las mujeres midianitas, quienes trajeron un, un despertar sexual inapropiado y no autorizado por el Eterno a los varones de Israel. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que detalla y que yo no traje todo el detalle porque sería en términos de tiempo muy amplia las prácticas que esas mujeres en semanas les enseñaron a los varones israelíes. Entonces me traje las más emblemáticas, las más representativas y aquellas que de alguna manera siguen vigentes como prácticas sexuales que el Eterno reprueba, ¿sí? Porque hay otras en la lista que pues que no aplican, que ya no aplican por los tiempos, que en aquel eran otros tiempos. Pero creo que traje una parte muy representativa para darnos cuenta de qué es lo que esas mujeres hicieron que despertaron y que trajeron con ellas, que despertaron en los varones prácticamente una insanidad mental, emocional, física, que los llevó a que no había otra forma de arreglar este asunto más que cortarlos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque iban a transmitir esa sexualidad no aprobada por Hashem a las siguientes generaciones y por tanto tenía que cortarse de cabeza porque ese conocimiento no debía de estar dentro del pueblo que el Eterno escogió. Entonces vamos a ver esas pequeñas y muy peligrosas prácticas que curiosamente al día de hoy siguen muy vigentes y que voy a, voy a tratar de ser lo más específico que pueda porque ya ven que nos sancionan por los términos que utilizamos, por la postura doctrinal que tenemos. Sí, que fíjense que
en referencia a esto, ya hay muchas iglesias en todo el mundo y en México y ya también aquí en Victoria, que en sus, digamos, en sus proselitismos, en sus anuncios o en sus, ¿cómo le podemos llamar? Sí, sus anuncios que hacen eh, con la frase, no importa cómo seas, ven. Entonces ya entraron al tema de la inclusión. O sea, no importa cómo seas, ven. Eso es muy serio, eso es muy delicado. Entonces, defienden con argumentos absurdos, pero lo que quieren es llenar las butacas. Es verdad, todo mundo puede venir, todo mundo, pero aquí se viene a permanecer igual, a transformar, a corregir, a arreglar. Entonces, ¿cómo también ya las iglesias se han vuelto permisivas? Se han vuelto parte de esa cultura absurda. Entonces, pues obviamente aquí jamás eso va a ocurrir. Pero yo quisiera expresarme abiertamente, pero tenemos que ser muy hábiles para poder manejar el lenguaje, el argot oral, sin que provoque en los dueños de las redes sociales y, pues todos los que están vigilando esto, sus algoritmos, que nos vayan a sancionar, que nos vayan a cortar. Y bueno, entonces, si me ven ahí medio limitadón con mi lenguaje, trataré de ser muy hábil, pero trataré de burlar también el algoritmo de audio que tiene la red social para que poder lanzar la enseñanza lo más íntegra posible. No creo que vaya a haber problema porque ya estuve viendo más o menos qué usar, ¿no? Qué palabras usar. Y ustedes van a entender, y si no lo entienden, por ahí me mandan un mensajito. Pero sí es muy importante que dispongamos el corazón a la enseñanza de hoy, ¿sí? Entonces vamos a ir de menos a más, vamos a ir de lo inimaginable y vamos a terminar en un tema incómodo, porque realmente es un tema muy incómodo al día de hoy. La sexualidad ha cobrado un tinte muy corrupto, ¿sí? Y se ha alejado de la, digamos, de la santidad que la Torá promueve y desea que tengamos los hijos del Eterno. Entonces vamos a poner mucha atención, vamos a ponernos delante del espejo que hoy nos trae la Torá. Entonces, pero antes de eso, vamos a entrar a la presencia de Hashem para que nos mande la porción que nos corresponde a cada quien, invocando las bendiciones de la Torah. ¿Okay? En realidad me hubiera gustado que estuviera toda la asamblea porque este es un tema genial. Es un tema, miren, las veces que hemos tratado el tema de la sexualidad en la Torah, ha sido muy, muy puntual, muy puntual, muy específico. Pero en esta ocasión es mucho más puntual y muy específico. Entonces va a ser de utilidad para quien desee y va a ser irrelevante para quien no, o sea, para quien no. Pero quiero que entiendan que la sexualidad es un aspecto, es una área de la vida del hombre que no escapa de la Torah. Entonces recuerden que tenemos que llevar mitzvot a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eh, ustedes escuchen, oigan y déjense cortar. Ok, déjense cortar por esta rica palabra. Entonces, oramos. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. ¿Y decimos? Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a empezar. Entonces entramos a la parashá 8,
del libro de Bamidbar. Estamos ya a punto de terminar Bamidbar en este ciclo que llevamos 7 años estudiando Torah. Esta parashá se llama Matot, que significa tribus, tribus. Y empieza en el capítulo 30, verso 2, y termina en el capítulo 32, verso 42. Es relativamente breve. Y tenemos 4 asuntos ahí. La ley de los votos, la venganza de Israel contra Madián, la repartición del botín, y finalmente Rubén y Gad se establecen al oriente del Jardín. Y empieza así. Vaidaber Moshe el Rashi Hamatot, a las cabezas de las tribus. Y habló Moshe para decir a las cabezas de las tribus, Libenei Israel, de los hijos de Israel, lemor, para decir, Ze hadavar asher tzivá Yehová. Esta es la ordenanza del Eterno para decirles. Y dice así, si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que sale de su boca, deberá hacer. Y si una persona hace un voto al Eterno o impone una prohibición en casa de su padre en su adolescencia, y su padre oyó su voto o la prohibición que puso a su persona, callando su padre sobre ella, todos sus votos se mantendrán, y cualquiera de sus prohibiciones que haya impuesto sobre su persona se mantendrán. Pero si su padre la retiene el día en que la oyó, entonces todos sus votos y todas las prohibiciones que impuso sobre su persona no se mantendrán, y el Eterno la perdonará, ya que su padre la retuvo. Y si ella se vuelve de un hombre teniendo sus votos sobre sí, o alguna expresión de sus labios con la que se haya prohibido algo sobre su persona, y su marido oyó, el día que la oyó, pero se calla respecto a ella, entonces sus votos y sus prohibiciones que había impuesto sobre su persona se mantendrán. Pero si en el día del oír su marido la retiene y revoca su voto que pesa sobre ella o la expresión de sus labios con la que se prohibió algo sobre su persona, entonces el Eterno la disculpará. Pero en cuanto al voto de una viuda o de una divorciada, todo lo que ella haya prohibido sobre su persona se mantendrá sobre ella. Pero si en casa de su marido ella hizo un voto o impuso una prohibición sobre su persona mediante juramento, y su marido la oyó, pero cayó, entonces todos sus votos se mantendrán, y cualquier prohibición que ella haya impuesto sobre su persona se mantendrá. Pero si su marido claramente los revoca en el día que lo oyó, todo lo que haya salido de sus labios con respecto a sus votos o a la prohibición sobre su persona, no se mantendrá. Su marido los ha revocado y el Eterno la perdonará. Cualquier voto y cualquier juramento prohibitivo para causar aflicción personal, su marido lo confirmará o su marido lo revocará. Y si su marido calla con respecto a ella de día a día, entonces habrá confirmado todos sus votos, o cualquiera de sus prohibiciones que pesan sobre ella, él habrá confirmado, puesto que cayó con respecto a ella el día que la oyó. Pero si los revoca después de haber oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Estos son los estatutos que el Eterno ordenó a Moshe entre el marido
y su esposa, entre el padre y su hija, en adolescencia y en casa de su padre. Ok, lo primero que tenemos que ver aquí es el tema del voto. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablábamos de que hay una diferencia muy importante entre lo que es el verit, es decir, el pacto, y lo que es el voto? ¿Sí? Decíamos que, ¿qué diferencia hay? Bueno, el pacto lo promueve siempre la persona que tiene el poder. Y la persona que está en desventaja decide si entra al pacto o no. Sí, pero siempre es promovido. Si ustedes se van a las definiciones, se van al diccionario de la Real Academia Española, van a encontrar las características de un pacto, ¿sí? O un acuerdo entre partes formal y serio. De tal suerte que, insisto, el pacto lo promueve quien tiene el poder, no la persona que está en desventaja. ¿Estamos? Entonces, en automático vamos a descalificar la doctrina esa de los pactos. Ya ven que dicen por ahí, es que Dios es un Dios de pactos. Así es, hay dos pactos vigentes y son eternos. El problema es que se ha llevado a la nociva y perniciosa práctica de que el creyente puede promover pactos. Entonces, cuando el creyente va y dice, Señor, vengo a promover un pacto, pasa un cheque de $10,000. Les puedes platicar esa historia. ¿Sí? No está promoviendo un pacto, está comprando el favor del Eterno. ¿Sí? Entonces, Señor, yo te doy 10,000 pesos y yo te pido a cambio que me saque la lotería. Porque sí hay pactos así, o sea, la gente promueve esos pactos. Entonces, si nos vamos a la definición de pacto, realmente eso no procede, eso no es un pacto. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora, ¿qué es un voto? O sea, lo que quiero decir es que esos no son pactos y eso no sirve para nada. ¿Ok? Bueno, el voto. ¿Qué es el voto? El voto puede ser promovido única y exclusivamente por, entre dos partes, la parte que está en vulnerabilidad o en desventaja ante la contraparte. Entonces, el voto tiene dos formas o dos figuras. La primera de ellas es una promesa y la otra es un juramento. ¿Una promesa o un juramento? Entonces, esos son los votos. Ustedes saben que en el tema del pacto, en el caso que nos ocupa a nosotros, el Eterno estableció dos pactos y uno decide si entra el pacto o no. Y si entras es entrar en serio. Si el Eterno dice, mi pacto es eterno, Él tiene el poder para decir, ¿sabes qué? Tú no estás cumpliendo con tu parte, estás fuera del pacto. ¿Sí? Estás fuera del pacto, entonces la persona en desventaja queda en total vulnerabilidad. Entonces el Eterno tiene él la habilidad, el poder y la autoridad para descartar a una persona del pacto. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las cláusulas que contiene el pacto para mantenerse en acuerdo y así tener los beneficios, en el caso de la persona en desventaja, que somos nosotros. Pero si cumplimos con la parte que nos corresponde del pacto, el Eterno cumple con la suya. ¿Estamos? Bueno, en el caso del voto, yo puedo acercarme al Creador y decirle, Eterno, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo una situación. Entonces yo vengo ante ti para hacer uso del recurso legal que tú me has permitido tener, que es el voto. Entonces el voto tú lo puedes promover. Y es un documento legal amparado por la palabra. Y es tu palabra. Es tu dabar. Entonces, si tú vas al Eterno y dices, bueno, a ver, ¿qué le voy a prometer? Porque son dos cosas diferentes, la promesa al juramento. ¿Sí? En la promesa, tú te comprometes a hacer algo
a cambio de algo. Entonces tú vas con el Eterno y le dices, Eterno, amo del universo, yo sé que no me lo merezco, pero si tú, en tu infinita bondad y misericordia y en tu amor, haces memoria de tu siervo y me concedes tal cosa, yo me comprometo a hacer esto y tendrás que cumplirlo. Y bueno, tus palabras son las que son registradas y son las que tienen el origen jurídico ante lo que haces ante el Eterno. El juramento no tiene esa contraparte, porque el juramento, su esencia es tomar al Eterno como testigo fiel de lo que uno va a hacer. ¿Sí me explico? Y hasta ahí, o sea, no le estamos pidiendo nada a Hashem. Simplemente decimos, juro por, no me siento muy cómodo dando el ejemplo, pero juro por que no haré esto. Juro por que voy a hacer esto otro. Y ya, ahí queda el juramento. Entonces, en el caso de la promesa, es una situación de contrapartes. Es decir, Señor, mira, yo quiero estimularte a que me concedas y a cambio de eso yo hago esto otro. ¿Ok? Entonces, el juramento es, bueno, yo juro por que voy a hacer esto. ¿Y cuál es el propósito de jurarse de esa manera? ¿Cuál es el propósito de atarse a un compromiso que hemos soltado con la boca? La idea es que nosotros seamos testimonio ante la gente con el Creador. ¿Sí? Bueno, sin embargo, yo puedo decir, Señor, te juro, es improcedente porque esto es para con el prójimo. La promesa es acá, con el Creador. Pero el juramento es absurdo ir ante el Eterno y decir, Señor, te juro, o sea, no tiene sentido esto. En cambio, con el prójimo es, mira, ¿sabes qué? María, yo te juro por el Eterno esto y esto otro. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental, dijimos, del juramento? Así es. Ahora, ponerlo a Él. Sin embargo, es bien interesante porque es así como yo tengo credibilidad. Es decir, juro por el Eterno que yo hice esto o haré esto. Entonces la persona que me está oyendo me tiene que dar su credibilidad porque estoy jurando por algo enorme, por algo que hay que temerle. ¿Sí? Miren, esto se ha llevado a un nivel tan absurdo como por ejemplo, juro por mis hijos. No sé si lo han escuchado. Te juro por mis hijos. ¿Qué quiere decir? Es decir, si mi palabra no es suficiente, entonces te voy a dar motivos a ti para que tú me creas lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer o lo que hice. Te juro que yo hice esto. Entonces el otro, sí, te juro por mis hijos. Sí, y cuando son más temerosas o temerosas, te juro por mi mujer. Sí, te juro por mi mujer. Obviamente eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque eso tiene acciones jurídicas. Escúchenme bien, tiene acciones jurídicas en contra de uno si eso no es verdad. O en el caso de la promesa, si no cumplimos. Porque en ambos casos ponemos al Eterno en medio de todo esto como el testigo fiel. Entonces si yo digo, Señor, yo te prometo, me comprometo a hacer esto, si tú esto. El detalle aquí es que no vamos a esperar a que el Eterno cumpla, sino que yo tengo ya que encaminarme al cumplimiento de mi compromiso. Y si no lo hago, el testigo fiel me va a reclamar lo que salió de mi boca y quedó registrado.
Por el lado del juramento es lo mismo. O sea, a ver, dice el Eterno, usas mi nombre, usas mi santidad, usas mi palabra como un respaldo de verdad acerca de lo que tú dices, que haces o vas a hacer, y no es verdad, o no lo haces, o sea, eso tiene una, un reclamo jurídico, porque con el Eterno no se juega. E incluso qué tan delicado es que hay un mandamiento que habla de esto, que es el mandamiento número, así es, no tomarás en vano. Y dentro de tomar en vano, incluye el juramento, la promesa, la sujeción al pacto del Eterno. Porque cuando uno entra al pacto dice, ok, acepto y haré. Y si no hago, entonces hay un testigo. Y el testigo me va a reclamar a mí. No estás cumpliendo con la parte de tu paga. Es que no me conviene. Chíspele para afuera. ¿Sí? Entonces la persona en estos tres casos entra en una oscuridad tremenda. Y hay muchas personas que tienen padecimientos porque juraron o hicieron promesas que no cumplieron. Y por lo tanto hay un reclamo jurídico y el Eterno le permite a Satanás venir a golpear a la persona porque es algo muy delicado usar el nombre del Eterno vanamente. Hay personas tan irresponsables que ante una afirmación que requiere credibilidad de parte de su interlocutor, por asuntos tan absurdos, y te juro por Dios, y aunque la persona tenga la intención de maximizar su verdad, y sea verdad, la persona es castigada porque está usando al Eterno en algo irrelevante. ¿Por qué meter el nombre del Eterno en algo tan irrelevante? Oye, te juro que vi la novela, te juro que, o sea, hay gente que jura por todo, hay gente que promete cosas tan absurdas. Entonces, también a ellos, aunque tengan la intención de cumplir su promesa o su juramento, por hacerlo tan a la ligera, le vienen a la persona problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque estamos trastocando algo que es sagrado. ¿Sí? Entonces, a ver, el Eterno pone primero en relieve el artículo principal de la ley del voto. Y dice así, si un hombre, incluye mujer, hace un voto al Eterno o emite juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que sale de su boca, deberá hacer. Ahí está, a partir de ahí. Y ya después empieza a tomar figura jurídica en distintas situaciones, con distintos escenarios. Y a la vez, son tres escenarios los que se plantean, y a la vez tres tipos de protagonistas. Pero a la vez, dentro de los protagonistas, estamos hablando de la esposa, la hija, ¿y quién? La esposa, la hija y la figura de autoridad. Que en este caso es el marido, es el padre y en todo caso el sacerdote, quienes tienen, escuchen, la autoridad inherente a su rol familiar de anular cualquier voto o promesa que se haya hecho acorde a lo estipulado en la Torá. Entonces, a ver, si yo escucho que mi mujer está haciendo un voto que yo sé bien que no va a cumplir, yo tengo que anularlo de inmediato. O sea, yo puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces,
revoco inmediatamente. Pero si ella lo hizo ahí en el silencio, bueno, yo estoy exento. Pero si mi mujer no cumple, tarde que temprano se va a dar en un desayuno esa conversación. Oye, fíjate que le prometí al Señor esto y no has cumplido, no. Oye, ¿sabes qué? Hay que anular esto a la de ya. Pero a la de ya. Bueno, igual, con una hija. Oye, papá, fíjate que yo juré esto, le juré a la maestra, le juré al maestro, te juré a ti, le juré a mi mamá, le juré a mi hermano, o me comprometí y no cumplí. A ver, vamos a romper eso. Si yo escucho la promesa y me quedo callado, estoy dando por sentado que yo apruebo ese voto, teniendo la habilidad, el poder y la autoridad para romper el voto. Si me callo, entonces lo acepto. Y después de eso, y digo, ay, a los tres, pero es que no, es que eso está mal. No, mejor de una. A ver, señor, bueno, la iniquidad de la persona en cuestión es vertida sobre mí por irresponsable, por mala actitud. ¿Cómo ven? Entonces, estamos viendo aquí cómo el Eterno asigna autoridad, ¿sí? Ojo, a la cabeza de un hogar, marido, papá o, en el caso de las viudas y las divorciadas, al sacerdote. Ahora, ¿se acuerdan del Kol Nidrei? Siempre que vamos a las festividades yo les voy relatando las cosas y les voy explicando y les voy diciendo. Cuando entramos a Yom Kippur, yo les expliqué, y si no vieron el video, hay una sección en la oración que se llama Kol Nidrei, ¿sí? Donde se anulan todos los pactos mal habidos, en el caso de los que llegaron del cristianismo para acá, ¿sí? Porque en realidad esos pactos para el Eterno son votos, no son pactos, nomás que aquí le llaman pactos, ¿ok? Bueno, se anulan los pactos esos. Se anulan los votos y las promesas. Entonces yo les digo, a ver, si hubo un voto, y te acuerdas que decimos que rompemos y esto, todo voto, todo pacto, todo juramento que no haya cumplido por la razón que tú quieras, ahí se rompen. ¿Pero quién lo hace? El sacerdote. ¿Sí? A ver, vámonos al matrimonio. El matrimonio es, a ver, ¿qué es? ¿Una promesa, un juramento o un pacto? ¿Por qué es un pacto? ¿Quién lo promovió? No. A ver, la definición que les di de pacto, ¿cuál es? Es un documento jurídico promovido donde la persona que ostenta el poder es quien establece las condiciones y las bases del documento jurídico. Ok, bueno, entonces ¿por qué dicen que el matrimonio es un pacto? En el Código Civil de México se establece el matrimonio como un contrato. Es un contrato, el matrimonio es un contrato y tiene dos configuraciones. Por bienes y por bienes separados. Ay, entramos a un asunto interesante. Varón que se quiera casar por bienes separados, bórrenle. Gas. ¿Ok? No es toral eso. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué dicen que el matrimonio es un pacto? Ni modo que el varón tenga el poder y la autoridad. ¿O la mujer? ¿Qué es entonces? Cuando estamos debajo de la jupa. Bueno, en el rito cristiano dicen, hacen juramentos. ¿Sí? Hacen juramentos. Hacen promesas. Entonces, a ese conjunto de promesas y juramentos donde resalta hasta que la muerte los separe, ¿sí? ¿Acepta usted a esta persona con libre
voluntad. Sí. Ok, ¿y usted? Si alguien tiene algo contra la unión de esta pareja, hable hoy o calle para siempre. O sea, se está despejando cualquier situación que vuelva ilegítima esa unión. ¿Ok? Por eso el tema de los exámenes médicos, el tema de la revisión de los antecedentes, etcétera. Es algo muy delicado, es algo muy serio, tanto jurídica como espiritualmente hablando. Entonces, ¿es un pacto o no es un pacto? No es un pacto, es un conglomerado de juramentos y promesas que se hacen. ¿Se han cumplido? Bueno, tienen derecho a reclamar. Tienen derecho a reclamar porque es un contrato, bueno, en el aspecto legal, jurídico, civil, tienen derecho a reclamar. En lo espiritual también, la que tú vas, el contrato matrimonial tiene más peso que el contrato civil, porque ahí dice, ¿a qué tiene derecho la mujer y a qué tiene derecho el hombre? Ahí está la que tú vas. ¿Sí? Y bueno, yo creo que un año y cachito, me tocó casar una pareja, los hijos del hermano Juvencio, ya ven que ahí subió unas fotos, y me llevé la que tú vas. Sí, la mamá del muchacho que casé de Aarón, esposa de Juvencio, ella es abogada. A ver, présteme para acá, pastor. Y curiosamente, una de las obligaciones que tiene el varón es satisfacer sexualmente a su esposa. Y si no puede, la esposa tiene el derecho toral de divorciarse del varón. Hay 7 causales por las cuales una mujer puede promover la anulación del matrimonio. Entonces, ante tanto rigor, pues ¿para qué se ocupa la ley civil? Que hay que hacerlo, pues hay que cumplir también. ¿Por qué? Porque debe de haber certeza jurídica en este mundo. Punto. ¿Ok? No haga remonte, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, a ver, compromisos. Entonces, tenemos que tomar muy en serio. Si tú tienes, escúchame bien, al día de hoy, hace poco, en un servicio de oración, yo te dije, haz un voto. No sé si te acuerdas. Bueno, no sé si los hicieron, pero el voto, cuando tú lo vas a promover, debe de llevar una característica muy importante, que lo que tú ofreces dar tiene que ser factible. Es decir, está en tus posibilidades cumplirlo. Y si no lo cumples, la Torá, te lo acabo de leer, habla de que esa irresponsabilidad se llama iniquidad. Y la iniquidad te trae problemas. ¿Sí? Hay derecho legal porque estás faltando a tu palabra, porque esas cosas son palabras que quedan grabadas arriba. ¿Qué pasó con Jacob? No, hombre, está sabrosa la enseñanza. Cuando dijo, Señor, ¿te acuerdas cuando salió huyendo de su casa? Sí, exactamente. Señor, si tú me llevas seguro por el camino a mi destino, que nada me falte, voy protegido. Sí, me des mi sustento. O sea, él dijo, mira, yo quiero esto. Yo te daré el diezmo de todo lo que tú me des. ¿Cumplió? No, Señor, no cumplió. ¿Y qué le vino? 14 años de esclavitud. Y cuando empezó a generar su riqueza, no apartó, no apartó.
¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que organizar 2 equipos, 2 campamentos y una serie de regalos por delante porque estaba entregando todo lo que no diezmó, pero antes de eso, sufrimiento, miedo, angustia. Andaba todo asustado porque decía que él tenía miedo y volvió a orar y dijo, Señor, líbrame de mi hermano. Bueno, toda esa inquietud, todo ese afán, toda esa desesperación era la causa, era la consecuencia de no haber cumplido en su momento. ¿Sí? Y como quiere, Sab se lo quitó, prácticamente se lo quitó. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado porque hay un testigo fiel en todo esto. Hay un testigo que te va a exigir el cumplimiento del juramento, te va a exigir el cumplimiento de tu promesa. Y si no, hay que romper. Pero ya vimos, hay un tiempo y hay una forma. Entonces, como pueden ver, el Eterno quiere que entendamos 2 cosas. Que Él pone cabezas, que Él pone estructuras y que pone un orden al cual hay que sujetarse y que es necesaria una autoridad inherente para que las cosas funcionen bien. Entonces, cuando tú vas a decir un voto, vas a promover un voto o un juramento, tienes que estar muy consciente de tus propias limitaciones, de los recursos con los que cuentas y de tus capacidades para cumplir, porque si te excedes, no vas a cumplir. ¿Sí me explico? Entonces, si no, vas a tener que andar detrás del marido, detrás del papá o detrás del pastor para que anule eso que hiciste, porque no está bien. Así que, como puedes darte cuenta, la palabra que soltamos, tanto en el juramento como en la promesa, tiene reclamo jurídico en los cielos. Y hay muchas personas que traen padecimientos por cosas que prometieron y juraron y no cumplieron. Te juro que nunca voy a amar a nadie como te amé a ti. Nada, papá, bien infelices en el matrimonio. Te juro, te prometo que nunca y nada. Te prometo que no tengo ojos más que para ti. Dame 4 ojos. Te juro por Dios. Y nada. Entonces hay muchas cosas que se traen arrastrando por cosas que dijimos, por esos juramentos y sobre todo cuando estamos ante el altar. Entonces hay que hacer una revisión de lo que hicimos, de lo que dijimos y de nuestros compromisos. Es recomendable que se promuevan votos conscientes del alcance, conscientes de lo que estás diciendo, y sobre todo es muy loable en tiempos de angustia. Es muy loable, pero nunca perder la sobriedad a la hora de ofrecer un compromiso al Eterno, ¿sí? De otra manera, es importante mejor no abrir la boca, porque es muy serio poner como testigo al Eterno. Machiach dijo algo bien importante. Ustedes saben que les fue dicho a los antiguos, no jurarás en vano. Pues yo les digo que no jures por los cielos porque es el trono de Él, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por nada, porque todo es de Él. Que tu hablar sea sí o no. Pero para que alguien te crea, pues tú necesitas estar respaldado por tu conducta. Porque no hay necesidad de jurar para tener credibilidad. No hay necesidad de prometer ni comprometer la santidad del Eterno para que te crean. Entonces, cuidado con eso. ¿Ok? Ahora, la parashá hace mención de la palabra Rashi Hamatot. Rashi Hamatot. Es decir, a los cabezas
de las tribus o jefes de las tribus. Por qué arranca así esto? Es bien simple, porque las cabezas son los que debemos de ser ejemplo. Porque las cabezas debemos de tener el testimonio más sólido. Y no podemos andar por la vida dando un mal testimonio, un mal ejemplo. Por eso la parasha dice, mira, la ley de los votos, pero ¿a quién se dirigió Moshe? A las cabezas. Ahora, es importante revisar, bueno, más allá del hecho de que sean cabezas, de que sean o de que deban presentar ellos un gran ejemplo, la parasha porque más bien es una advertencia para los cabezas. ¿Sabes por qué? Porque en la parasha anterior hubo un gran problema. Fueron las cabezas de las tribus los que metieron el autogol a Israel y metieron la inmoralidad sexual a Israel. Y por eso, déjame leerte, mira. Bamidbar 25:14. Y el nombre del varón israelita muerto que había sido abatido, junto con la mujer midianita, era Simri, hijo de Salú, líder de una casa paterna. O sea, él era cabeza de la tribu de Shmeón, de Simeón. O sea, era un líder de toda la tribu de Simeón. Shmeón, háganme el favor. Y el nombre de la mujer midianita abatida era Cosbi, hija de Zur. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los jefes de las tribus siguieron a Simri. ¿No es especulación? Mira, déjame te leo. (25:4) El Eterno dijo a Moshe: toma a todos los jefes de la nación y cuélgalos ante el Eterno frente al sol para que la ira del Eterno se retire. O sea que las 12 cabezas de Israel no solamente cayeron ellos, sino que fueron un mal ejemplo y arrastraron a mucha gente con ellos de sus tribus. Entonces por eso el Eterno dice, diles a los... A ver, entonces ¿a quién? Pues a los nuevos líderes que emergieron cuando mataron, cuando colgaron a estos otros por inmorales, subieron estos nuevos y la primera encomienda que les dieron como jefes, como líderes es, diles que tengan cuidado con los votos y que bajen esa enseñanza a los demás miembros de sus respectivas tribus. Es decir, esas cabezas estaban leudadas y la levadura emergió cuando vieron a las mujeres midianitas. ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos como cabezas? ¿Cómo estamos como líderes? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El Eterno tumba líderes que no le sirven. El Eterno quita liderazgos, quita cargos, quita autoridad cuando están leudados. Es cuestión de tiempo nada más y el Eterno los quita, los tumba. Por eso debemos de tener mucho cuidado quienes hemos ejercido un liderazgo, quienes estamos frente a púlpito, frente a la responsabilidad congregacional. ¿Sí? El Eterno no, miren, una de las cosas que más pesan para que el Eterno muestre su justicia en contra es la inmoralidad sexual y la otra es la idolatría. El Eterno habló a Moshe para decir, cobra venganza
por los hijos de Israel contra los midianitas. 31:1 Bamidbar. Después serás recogido a tu gente, hombres para el ejército, para que estén contra Midian, a fin de infligir la venganza del Eterno sobre Midian. 1000 por cada tribu de todas las tribus de Israel enviarán al ejército. Moshe los envió 1000 por cada tribu para el ejército. A ellos, miren nada más quién iba al frente. A Pinjas. Pinjas. No pusieron a Eliezer, no pusieron a Yehoshua, el guerrero por excelencia, pusieron a Pinjas. Qué honor, ¿verdad? Pinjas iba al frente, hijo de Eleazar, el Cohen. Se lo ganó, ¿no creen? Se lo ganó. ¿Por qué? Porque él acabó con la plaga, acuérdate. Con los utensilios sagrados y las trompetas para tocar en sus manos. Se alistaron contra Midian como el Eterno había ordenado a Moshe y mataron a todos los varones y a los reyes de Midian. Mataron, junto con sus muertos, a Evi, a Requem, a Tzur, a Hur, a Reba, a los 5 reyes de Midian y a Bilam. Ahí le dieron cuello a Bilam. Ahí lo mataron. Hijo de Beor, lo mataron a espada. Los hijos de Israel tomaron cautivas a las, fíjese, los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus niños, así como a sus bestias, ganado, y se apoderaron de toda su riqueza, de todas sus ciudades en sus moradas, y a todos sus palacios quemaron a fuego. ¿Cómo ven? ¿Salió bien, verdad? A todo dar, ¿verdad? Nomás que hay un problema. Cuando regresaron, Moshe estaba bien enojado. Estaba enojadísimo Moshe, porque pues venían bien contentos, bien felices con el motín, fascinados, pero también traían a las mujeres. Entonces cuando entraban a las casas a matarlas, a matarlos, pues veían a las mujeres, ellos se les caía la babota. Y dije, no, pues está muy guapa como para matarla. No, pues es que está muy chula para... No, mejor no. A ver, te voy a poner las cadenitas y te llevo a mi casa. Y así las jalaron a todas. No las mataron. Entonces, cuando vemos que vienen con las mujeres, que fueron ellas quienes metieron un problemón a Israel, porque ellas, acuérdense, no solamente tenían el problema sexual, sino que también llevaban a los israelitas a postrarse ante Baal Peor. Entonces cuando vemos eso, pero ¿qué les pasa a ustedes que no entendieron? Moshe se encolerizó contra los comandantes de las tropas, los oficiales de millares y los oficiales de centenas que venían del ejército de la guerra. O sea, que no vieron y luego ahí vienen otra vez con la misma mosca en la pared, en la pared, en la pared. ¿Que no vieron lo que hicieron estas mujeres y otra vez hacen lo mismo? Otra vez lo mismo. ¿Que no entendieron? ¿Otra vez quieren problemas? Moshe les dijo, han dejado con vida a todas las mujeres. He aquí que estas fueron las que hicieron que los hijos de Israel, por palabra de Bilam, cometieran traición contra el Eterno en el asunto de Baal Peor. Y hubo plaga en la asamblea del Eterno. Y en ese momento Moshe ordena la ejecución de todas las mujeres que venían contaminadas, a excepción de las niñas y los niños. Mataron a todo varón que podía sostener una espada, a toda mujer contaminada, y se quedaron con el ganado y con el dinero. Y así ocurrió. Bueno, la Torah nos enseña aquí, ¿qué representa Midian? ¿Midian qué representa? La inmoralidad sexual, la corrupción de la sexualidad y la profanación del cuerpo, la corrupción de los sentidos, la desviación espiritual y almática a través del ejercicio de una sexualidad prohibida. Eso es Midian.
Entonces van saliendo de una y van y se meten a otra. Es que dice Moshe, no señor. Entonces, ¿qué hay que hacer con la desviación sexual? ¿Qué hay que hacer con la problemática sexual? ¿Qué hay que hacer con el error sexual? Hay que combatirlo con fuego y espada y ejecutar toda clase de práctica sexual que el Eterno no aprueba. Fornicación. Ustedes saben lo que es la fornicación. Sexo fuera del matrimonio. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cuando una persona casada tiene sexo con otra persona que no es su esposa, su esposo. ¿Y Mashiach qué dijo? Que era suficiente. Él dijo que todo aquel que codiciara con la mirada a una mujer, él dice, eso es adulterio. Pasó un mecha. O sea que Mashiach nos la puso más gruesa. La concupiscencia, la lascivia, la masturbación femenina, masculina, lesbi, ya saben, ¿no? No termino el término. En el caso de los varones, homo, zoofilia, pedofilia, sodomía, es decir, no al sexo anal, no al sexo anal. No a la movilización de la energía del cuerpo a través del sexo. No a la seducción. No al sexo exhibicionista. No a la provocación. Es decir, los escarceos, los tocamientos, los empujoncitos, todo eso. No a la pornografía. No a la prostitución. ¿Han escuchado hablar del concepto moderno de prostitución? Las bichotas. Bueno, ahí está. Bichotas. Y luego los dari, ¿qué? ¿Cómo? Los dari. Las mujeres jóvenes que buscan varones adultos para que les estén financiando celulares, ropa, calzado, joyas. Este, sugar daddies. Pero también hay sugar mummies. Eso es prostitución. Es prostitución eso. ¿Ok? No a la profanación del cuerpo por la vía de la sexualidad corrompida. No al sexo con menstruación. Sexo con menstruación, ya lo estudiamos esto, es una aberración. Es una aberración la sexualidad cuando hay menstruación. No al derramamiento ilícito del semen, no a la codicia a la mujer o al varón ajeno, no permitirse seducir, no al sadomasoquismo, son los golpes, ¿sí? La excitación a través de los golpes, de las ofensas, ¿sí? No a las relaciones con entidades espirituales, súcubos, todo ese tipo de cosas que invitan a los espíritus, ¿sí? A las prácticas sexuales. Es una cosa horrenda eso, horrendo. No al sexo ocultista,
no a la doble intención, no a la difusión de inmoralidad sexual. Oye, las mujeres madianitas son guapísimas, vente, vamos. Vamos al table, vamos a tal lugar, vamos a la cantina tal, vamos al sitio web tal, vamos al, ¿cómo le llaman ahora? Al, hay ahí donde andan unas monitas y unos monitos vendiendo bailes y todo eso, el real, no sé qué, por ahí va. No al sexo por manipulación o chantaje. No al sexo por presión. No al sexo con practicantes múltiples. En otras palabras, orgías. Orgías. No al sexo por engaño. Si me amas, te vas conmigo. Es que eres mía y yo te puedo tomar cuando yo quiera. La manipulación, el chantaje, el llanto. Es que no me quieres. Es que no me quieres. Es que tienes a otro. Es que no me demuestras que me amas. Eso es chantaje. Sexo a través del chantaje. Sexo por presión. No al sexo por engaño. No al sexo matrimonial donde no hay bendición de Hashem. Es decir, me caso por el civil, pero no por la bendición del Eterno. No a la incontención sexual. Es decir, no puedo contenerme. Si no lo tengo en mi casa, lo busco por otro lado. Si no puedo estar contigo, me masturbo. Y sigue la lista. ¿Se identifican? Cuando empezamos a ver imágenes, sobre todo se da mucho en los varones, lo que es el estar viendo. Sí, la pornografía. Estar viendo en las redes sociales, estar observando. Sí, eso es la lujuria expresada a través de los ojos y tiene muchos mecanismos y muchos medios. Sí. Y esto es muy peligroso porque el espíritu de la lujuria se transmite con la mirada. Cuando un varón o una mujer trae su vista inflamada, transmite el espíritu de la lujuria. Los besos, en la baba, los besos en la saliva, también va el espíritu de la lujuria. En los tocamientos, en los roces, en los escarceos, ¿sí? Ahí va, así se transmite el espíritu de la lujuria. Cuando un niño, cuando a una niña se les somete a tocamientos, se les expone a miradas lascívicas de gente desgraciada, malvada, lamentablemente le transmiten inmediatamente al niño o a la niña un espíritu de promiscuidad sexual o de homo o de lesbi. Inmediatamente le entra. ¿Por qué? Porque es por la piel. Y más a un niño o a una niña. O sea, es una desgracia esto. Y ya desde ese momento ya va la distorsión, ya va el desvío. Y solamente es cuestión de que emerja. ¿Sí? Entonces hay que cuidar mucho a los niños de las miradas lascívicas, ¿sí? De quién está con ellos, quién los cuida, quién, todo, porque ahora también se dan casos de mujercitas que cuidan niños, pero que traen una tendencia pedófila. Y eso es muy peligroso, mucho, muy peligroso. ¿Cómo ven? Entonces ya ven por qué el Eterno llama a las cabezas y les dice, vengan para acá. A ver,
siéntense porque el Eterno tiene que hablar con ustedes. ¿Qué pasó? Votos y vamos a la guerra y vamos a acabar con todo lo que nos generó el problema sexual. ¿Sí? También está la impotencia, la frigidez, el desgano. Si se sienten identificados o identificadas con cualquiera de estos elementos o con varios, déjenme decirles que tienen puertas abiertas en su alcoba. Y es muy importante empezar a corregir esto. Enseñábamos tiempo atrás de una persona que fue muy promiscua, ¿sí? Que tuvo varias novias o varios novios. Y enseñábamos cómo el alma se fragmenta y cómo al estar con la esposa están las otras mujeres también ahí presentes. Por eso la esposa es infeliz a la hora de la relación sexual. ¿Por qué? Porque hay otras almas ahí metidas en esos momentos. Es una cosa tremenda. ¿Cómo ven? Entonces, si hay identificación con cualquiera de estos u otras, porque la lista es muy larga, por ejemplo, el cibersexo, el sexo telefónico, ¿sí? Y tantas cosas más. El Eterno sanciona cualquiera de estas prácticas y se asigna un espíritu para que tome control de esa situación. Por ejemplo, el sexo por chantaje. Eso causa en las mujeres la frigidez. Aunque no quieran, causa frigidez. ¿Por qué? Porque no hay disposición y solamente por cumplir. O al revés. Impotencia en los hombres. Y luego van con el médico, van con el gine, van con el urólogo y revisan todo y todo está bien. El sistema hormonal está trabajando bien, todo está bien. ¿Qué pasa? Hay un daño en el alma, hay una situación en el alma. ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo Israel. Levantarse contra cualquiera de estas situaciones y borrarlas de tu vida. Hay situaciones como las violaciones, ciertas impresiones que solamente a través del fuego, como estipula la Torá, a todas sus ciudades, en sus moradas y en todos sus palacios quemaron a fuego. Se requiere la intervención del espíritu de Elohim para venir a quemar el daño que hay en el alma por un tema sexual. No va a haber otra solución. ¿Sí? Y acabar, quien haya mantenido este tipo de prácticas sexuales deberá de confesarlas, repudiarlas, arrepentirse y renunciar a ellas para siempre. Orar sin cesar por la purificación del alma, del cuerpo y el espíritu y liberación. La persona necesita liberación. El hombre debe de cortar con todo punto de contacto. Ojo con esto. Todo punto de contacto. Por eso muchas mujeres, el Eterno primero les quita el marido. Porque hay muchas mujeres sufrientes en la alcoba. Hay mucha mujer que sufre en la cama. Y el Eterno dice, a ver, te vas. Y se los quita. Puntos de contacto. Puntos de contacto. Esta mujer es muy peligrosa.
Otra vez, esta mugre es muy peligrosa si no lo tenemos para honrar al Eterno solamente. Puntos de contacto. El amor escondido del novio de la, de la primera juventud. La carta, la foto, el mensaje, la memoria. La herida que me dejó la novia o el novio en el pasado. ¿Por qué? Porque me dejó por otro, porque me dejó por otra. Todo eso tiene en conflicto la sexualidad humana. Que andaba en una borrachera, se le pasó la cerveza, se le pasó la copa y amaneció en un hotel. Violación. Puntos de contacto, las memorias, los recuerdos. Todo eso converge al momento de la unión de la pareja. De tal manera que no tenga ningún contacto y huir y escapar de toda esta inmoralidad. Cualquier mínimo contacto, el instinto sexual se enciende. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Luchar con una sexualidad corrompida es una de las cosas más difíciles que hay. Es de las más complejas, porque es una de las componentes más esenciales del hombre. Porque ese es el elemento crucial para traer almas de lo invisible. Se corrompe la sexualidad, entonces vienen las almas a encarnarse en un cuerpo impuro. Y esos son los hijos que dan problemas. Esos son los hijos que dan dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque fueron engendrados en un estado de impureza tremenda. ¿Sí? Hay momentos de concepción con drogas en la sangre, con alcohol. El marido se fue a revolcar con la amante y luego viene con la esposa y la embaraza. O sea, es una mecambrea y es una mezcolanza espantosa. Los líderes deben de construir un testimonio y deben de edificarlo sobre bases firmes, pues se les preguntará qué hicieron con la autoridad que se les dio, qué construyeron, lo voy a usar en el plural, lo que construimos con esa autoridad, qué construimos, los líderes, los que somos cabezas. Tenemos que construir un testimonio. Tenemos que construir un estilo de vida que nos respalde el liderazgo que se nos ha dado. Y si no tenemos una base firme, cuando venga una medianita, nos van a tumbar. Líderes, lideresas. En serio se los digo. Las oficinas de gobierno es una prostitución impresionante. Es una promiscuidad impresionante. Los hospitales, las escuelas, es una cosa de no creerse. Así que el ataque, la Torá nos está diciendo, sobre todo a los varones, el ataque principal al liderazgo y a la autoridad que se nos ha dado es por la vía sexual. Varones,
Y cuando un varón cae, con él su familia. Por eso es muy importante la lección de hoy. Mantenernos firmes, porque fuimos llamados a ser Rosh, cabeza. Por eso el Eterno se dirige a los matot, a los líderes. ¿Ok? Vamos a darle un aplauso al Creador. Y vamos a despedirnos de las naciones y les decimos Shalom. Muy bien, preguntas.